Buenas a todos, a todas, y tenemos un discipulado nuevo. Esta vez tiene que ver con el cristianismo no denominacional o no confesional. Se denomina a la práctica de la fe cristiana por una o más personas que no están etiquetados, clasificados, encuadrados bajo el nombre de una confesión cristiana específica, una denominación. Esta idea del cristianismo no confesional estuvo presente en la Reforma Protestante de Martín Lutero en el siglo XV. Y uno de sus objetivos principales es que la vida espiritual y la fe cristiana sean solamente centradas en Cristo, en Jesús, céntricas, que se basen esencialmente en las enseñanzas de Jesús, bajo la interpretación protestante. Los que propusieron esto consideran que ayuda a no crear divisiones entre los seguidores de Jesús y juntamente contribuye a renunciar, a abstenerse del fenómeno de la apostasía, que es la negación, la renuncia, la abjuración de la fe en una religión. También es un cambio de doctrina. Por ejemplo, en la Biblia se habla de sectas judías, pero nunca se habla de denominación. Les leo una cita que la tenemos en Hechos 11:26, que viene del contexto de la iglesia en Antioquía. Y dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí nos dice claro que a los primeros discípulos se les llamó cristianos, únicamente y no más. También les tengo aquí el mismo versículo de Hechos 11:26, pero en la traducción de la Biblia Kadosh, mesiánica israelita, y nos dice, y cuando le encontró, le trajo con él a Antioquía. Se reunieron con la asamblea por todo un año y enseñaron a una gran multitud. También fue en Antioquía que los talmidim fueron llamados Nosrim por la primera vez, que esto en hebreo significa Nosrim, cristianos. Hay una frase particular del cristianismo no denominacional que establece ningún nombre más que el divino. Se desconoce el hecho de que en gran manera hoy en día que muchos de los personajes destacados en la historia del cristianismo se consideraban no confesionales. Creían que era innecesario acudir a apelativos y designaciones fuera de la doctrina original cristiana. No obstante, no existe ninguna evidencia histórica de que algún cristiano se consideró a sí mismo no confesional antes del siglo XV. Les voy a hablar ahora sobre algunos personajes y qué es lo que pensaban al respecto sobre el tema de hoy. Y comenzamos con Martín Lutero. Expresó en persona y con sus propias palabras su deseo de que no surgiera ninguna confesión cristiana que llevara su apellido. Y dijo, ruego que dejen mi nombre en paz. No se llamen a sí mismos luteranos, sino cristianos. ¿Quién es Lutero? Mi doctrina no es mía. Yo no he sido crucificado por nadie.
¿cómo podría beneficiarme a mí una bolsa miserable de polvo y cenizas dar mi nombre a los hijos de Cristo? Dejen, mis queridos amigos, de aferrarse a estos nombres de partidos y distinciones, fuera a todos ellos, y dejen que nos llamemos a nosotros mismos solamente cristianos, según aquel de quien nuestra doctrina viene. Y les tengo una cita que habla sobre esto de la doctrina, la tenemos en Juan 7:16, que viene del contexto, el Señor en la fiesta de los tabernáculos. Y dice, el Señor le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Aquí está hablando claramente que la doctrina es del Padre. Solo hay una doctrina. También hay otros como Juan Calvino que expresaron su deseo de que los seguidores de sus interpretaciones dejaran de ser llamados calvinistas y fueran llamados cristianos solamente. Pero muchos de los que estaban de acuerdo con las interpretaciones de Lutero o Calvino y también de otros personajes eran llamados luteranos o calvinistas. Se ve que en este caso no se cumplió su deseo, porque existe la denominación calvinista con sus seguidores. Los enemigos u opositores le llamaban así en un inicio. Ejemplo, la Iglesia Católica, que también usó el sobrenombre, denominación de protestante, y así llamaban respectivamente a los que estaban en desacuerdo con sus ritos e interpretaciones católicas y protestaban en contra de ellos. Por eso los cristianos no católicos en sus inicios no se llamaban así, de esta forma. Tenemos a John Wesley, que se le relaciona con el movimiento y la denominación metodista, y no quería formar una denominación nueva, y manifestó su deseo de que esto no pasara. Y dijo, desearía que el nombre metodista nunca vuelva a ser mencionado otra vez, sino que se perdiera en el eterno olvido. Esto no ha ocurrido. Su deseo no se cumplió, porque existen, entre otras denominaciones, la metodista. Tenemos a Charles Spurgeon, que sus predicaciones fueron etiquetadas bajo la denominación de bautista, y dijo, del nombre bautista, que perezca, mas que el nombre propio de Cristo dure para siempre. Espero con gusto que no haya más un estilo de vida bautista. Henry Ward Beecher se expresó rechazando llamar congregacionalistas a los cristianos y dijo, déjame hablarte en el lenguaje del cielo y llamarlos cristianos. Albert Barnett, que las predicaciones se etiquetaron bajo la calificación de presbiterianismo, y escribió, estas divisiones deberían ser fundidas bajo el santo nombre cristiano. George Arthur Buttrick dijo, no es mi trabajo hacer que el mundo sea presbiteriano, ni el tuyo metodista. Nuestro trabajo unido bajo Dios es hacer que el mundo sea cristiano. También George Whitefield dio un sermón en Pensilvania
Aquí se oponían al denominacionalismo, afirmando que en el cielo no hay denominaciones, sino solo cristianos. George Fox no tenía el objetivo de fundar denominación, sino que él y sus amigos proclamaban lo que entendían los principios puros y verdaderos del cristianismo, original y sencillo. Lo hicieron aliándose para predicar a las personas, orar, adorar al Eterno en reuniones de fraternidad. Un juez les comenzó a llamar de forma despectiva Quakers, que significa sociedad religiosa de los amigos. Y por esto se les empezó a llamar a los que simpatizaban. Y luego se les fue valorando como una denominación. Alexander y Thomas Campbell también comenzaron un movimiento que las bases eran regresar al cristianismo primitivo y concluir, acabar con el denominacionalismo. Pero al pasar el tiempo en su historia, a este movimiento se le comprendió, analizó como una confesión, que en la actualidad tiene el nombre de discípulos de Cristo. Estos son algunos de los personajes, aunque hay muchos más, en la historia del cristianismo. Vieron con claridad que era un problema que los cristianos se autoseñalaran, definieran bajo nombres denominacionales y no tenían planeado que iglesias, sectas nuevas se formaran. Y bueno, hemos visto una parte de esta enseñanza sobre el tema de la iglesia no denominacional o no confesional. Pero continuamos otro día con el favor del Señor. Le doy las gracias por este tema, enseñanza, discipulado. Gracias, Señor, por un tiempo más, una enseñanza más. Muchas gracias. Y gracias a ustedes. Si les ha gustado esta enseñanza, la comparten en las redes sociales, le dan me gusta y se suscriben a este canal. Muchas gracias. Shalom.